Pero ahora quiero saludar a Francisco Cox Vial. Él es abogado chileno, es investigador de la misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son, buenas tardes, cuáles son, señor Cox, las principales o los principales rasgos de este informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra? Oíamos a Marta Baliña hace unos segundos, pero profundicemos. Mire, hoy día lo que hemos hecho en realidad es una actualización oral, así se llama técnicamente, y lo que hemos presentado al Consejo es dando cuenta de lo que ha sido el desarrollo de la situación de derechos humanos dentro de nuestro mandato de septiembre del año pasado, que fue cuando rendimos nuestro último informe, a la fecha de marzo. Ahí un poco lo que hemos concluido es que consideramos que hay bases razonables para creer que se está produciendo el delito de persecución en cuanto a detenciones o privaciones de libertad de forma arbitraria por parte de autoridades del gobierno, por órganos del gobierno, que también manifestamos nuestra preocupación por la situación de, si bien se han liberado niños, niñas y adolescentes, siguen existiendo 5 niños, niñas y adolescentes que siguen privados de libertad, que incluso aquellas personas que han sido liberadas de las detenciones arbitrarias originalmente establecidas, siguen sujetas a medidas cautelares que les restringen sus derechos y por lo tanto siguen siendo privaciones de libertad arbitraria. Esto ha redundado en un temor fundado por parte de esas personas de hablar con nosotros y entregarnos más antecedentes, toda vez que temen represalias producto de haber hablado con nosotros o que nosotros mencionemos las condiciones en las cuales han sido detenidas, cuáles son esas detenciones, o sea, cuáles son esas condiciones, qué es lo que sufrieron durante ese periodo. Y también, ¿no es cierto?, nosotros decimos que todas estas detenciones es parte de la línea de conducta que se estableció ya desde el inicio de nuestro mandato y que categorizamos como crímenes de lesa humanidad en la ejecución o la concreción de una política de Estado por aplastar o perseguir a quienes son opositores o percibidos como opositores, perdón, por las autoridades de gobierno. Esas son como básicamente, diría yo, las conclusiones. También obviamente hacemos mención a la situación de múltiples extranjeros que están siendo detenidos, la situación también de 5 personas que siguen aún dentro de la Embajada de Argentina, una de las cuales salió, pero falleció al poco tiempo en su casa, y esta situación de que no se les da la salida del salvoconducto para poder salir del país. Por último, manifestarle que también nuestra preocupación está sobre la dictación de leyes por parte del órgano legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a que son leyes que buscan y de alguna medida restringen la posibilidad de la sociedad civil de organizarse y de fiscalizar el comportamiento de las autoridades de gobierno, y que son las que alimentan básicamente estos organismos de derechos humanos con información sobre las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. ¿Hay certeza, señor Cox, que Diosdado Cabello, desde que asumió el Ministerio del Interior, dirige el aparato represor en Venezuela? A ver, nosotros desde el primer informe dimos cuenta de que Diosdado Cabellos hacía contribuciones al plan criminal común de crímenes de lesa humanidad en términos de persecución, en términos de tortura, en términos de detención arbitraria. Ahora él está participando activamente de los órganos que materializan esta política de persecución, esta política de detención arbitraria, esta política de Estado que redunda en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, él, insisto, nuestro estándar probatorio no es el de un tribunal penal, es bases razonables para creer, pero Diosdado Cabello, sin duda, en nuestra opinión, con este estándar de bases razonables para creer, sí hace contribuciones materiales
significativas a la ejecución del plan criminal común de silenciamiento y persecución de opositores o personas percibidas como opositores, y ahora, ¿no es cierto?, tiene facultades legales establecidas para ejecutar esta persecución. Si esto lo concatenamos con lo que ha señalado la Fiscalía chilena con relación al caso Ojeda, sin duda es un elemento más a considerar y que esperamos que la Corte Penal Internacional esté tomando en cuenta en sus distintas análisis de la situación de Venezuela. El régimen cuestiona la veracidad de las fuentes que ustedes utilizan para la investigación. ¿Qué dicen ustedes al respecto? A ver, nosotros tenemos una metodología que hemos utilizado desde la creación de nuestro mandato y que ha sido, ¿no es cierto?, cuestionada por Venezuela. Dentro de los cuestionamientos que señala es que nosotros no hemos ingresado al país. Bueno, ¿qué nos impide ingresar al país? Son las mismas autoridades venezolanas. Las fuentes que nosotros utilizamos son fuentes documentales, es decir, nosotros hemos tenido acceso a información de expedientes, de los planes de la policía, del SEBIN, del DGCIM, y sobre la base de eso hemos construido nuestras conclusiones. Hemos tenido declaraciones de personas que son parte de los aparatos de seguridad y gente que fue parte de los aparatos de seguridad. También hemos tenido fuentes que participaron dentro del Ministerio Público y cómo se comportaba el sistema de justicia frente a las investigaciones que se realizaban en contra de opositores o personas percibidas como opositoras por el gobierno. Por lo tanto, nuestras bases de investigación y de conclusión, de evidencia, son bases sólidas. Insisto, nuestro estándar es más bajo que el de un tribunal penal internacional. Ahora, dicho eso, lo que podemos ver que después de nuestro informe, lo que hemos visto es que la Fiscalía ha avanzado en iniciar una investigación, y eso no solo ha sido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, le estoy diciendo, y eso no solo ha sido avalado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino que también por la Sala de Asuntos Preliminares y por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Es decir, distintos organismos internacionales han considerado que hay bases razonables para investigar crímenes de lesa humanidad respecto de Venezuela. Por lo tanto, creo que los hechos hablan por sí solos, no tenemos que hablar nosotros defendiendo nuestra investigación. A propósito de la Corte Penal Internacional, ¿la investigación que ustedes han realizado ha servido para sustentar o para ayudar en las investigaciones paralelas de la Corte? Sin duda, y eso se puede ver en las resoluciones, tanto de la Sala de Asuntos Preliminares como en los escritos que ha presentado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Sala de Apelaciones, nuestros informes son tomados en consideración. Pero también, ¿no es cierto?, en ese proceso ha participado el Estado de Venezuela intentando establecer de que ellos están investigando graves violaciones a los derechos humanos, y tanto la Sala de Asuntos Preliminares como la Sala de Corte de Apelaciones ha desestimado esas alegaciones por considerar que sí tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional y por lo tanto se avanza en este camino de justicia para las víctimas. En cuanto al Ministerio Público del régimen, ¿qué hallazgos han encontrado en cuanto a su funcionamiento, a su operación, a la excarcelación de opositores? A ver, lo que nosotros observamos en nuestro segundo informe, cuando hicimos un análisis del sistema de justicia frente a este tipo de casos, lo que nosotros observamos fue que efectivamente ciertos funcionarios del Ministerio Público, de la Fiscalía, contribuyen en la materialización de esta política de estado de aplastamiento o persecución a los opositores o personas percibidas como tales. En ese sentido, el Ministerio Público utiliza y planta evidencias a veces para presentar frente a los tribunales. Los tribunales, a su vez, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la jurisdicción de terrorismo, y lo que hace es analizar esa prueba obtenida ilícitamente, desestimar alegaciones de tortura, aun cuando esas torturas
son evidentes cuando los defensores, cuando se permitía, ¿no es cierto?, que los imputados tuvieran defensores privados, porque sabemos que ahora ni siquiera se les está permitiendo elegir a su propia defensa, sino que se les asigna gente de la Defensoría Penal Pública o Penal Estatal que no cumplen con su función de defender a sus representados. Cuando eso, cuando eso existía, hemos visto que el sistema de justicia no investiga, de ninguna forma, ¿no es cierto?, analiza objetivamente la evidencia y muy por el contrario, muchas veces se sustentan esas investigaciones sobre prueba plantada o prueba inexistente. Por lo tanto, se hacen partícipe de esta persecución en contra de opositores o percibidos como tales por el gobierno. Y ya para finalizar, abogado, y usted lo mencionó, pero quiero volver sobre esto, la situación de los asilados en la Embajada Argentina, que hoy en día está custodiada por Brasil, se les ha quitado la luz, se les ha cortado el servicio del agua, les han restringido el suministro de medicamentos, de comida. La situación empeora cada vez. Sí, nosotros hemos recurrido a fuentes de información que confirman lo que usted dice. Efectivamente, las condiciones en las cuales esas personas están son violatorias de derechos básicos y también de obligaciones internacionales, y por lo tanto se les debiera dar salvoconducto para que puedan salir de Venezuela y que no sigan en esas condiciones que son realmente de trato cruel, inhumano y degradante.